Vale, bueno, pues a ver, lo primero de todo, no me acuerdo ya si os lo dije, bueno, organicé al final esto por temas en vez de por resultados de aprendizaje, porque me daba la impresión de que estaba un poco liado, ¿vale? Otra cosa, ya he puesto visible los tres temas, bueno, los tres temas que quedan, ya están visibles todos los temas, pero es verdad que nos falta meter todavía contenido en el 8, el 9 y el 10. De momento os hemos puesto visibles solamente lo que es los contenidos básicos de la consejería, ¿vale? A lo largo de esta tarde dejaremos visible la tarea del tema 8, ¿bien? Y en breve os ponemos visible lo que falta, ¿vale? El tema 9 con su tarea, el tema 10 con su tarea. Bien, más cosas. Vamos a abrir también probablemente esta tarde y durante 2 semanas la entrega de tareas atrasadas, ¿vale? Se os va a dejar un plazo de 2 semanas para subir las tareas de los temas desde el 1 hasta el 6 que no entregasteis, ¿vale? Aquellos que sí que entregaron, aunque hayan sacado una nota baja, no pueden volver a entregarlos, ¿de acuerdo? Bueno, con respecto al tema 7, no sé si tenéis alguna pregunta, no sé si habéis intentado hacer la tarea. Personalmente yo todavía no. Vale, ¿hay alguien? Yo tampoco puedo. Vale, bueno, de todas maneras, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda, si alguien ha intentado y tiene dudas, yo creo que hay una persona que ya ha entregado, pero que yo me estaba metiendo a ver si había mensajes y nadie ha mandado ningún mensaje, con lo cual eran dos posibilidades, o que no lo hubieseis intentado hacer o que al hacerlo no tuvieseis dudas, ¿vale? Es verdad que, bueno, que la práctica puede parecer al principio un poco complicada, pero hay aquí colocados unos vídeos que explican cómo se hace paso por paso cada una de las actividades de la tarea, con lo cual en un principio no deberíais tener ningún problema para hacerla, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, quiero saber si tenéis alguna duda de este tema, si os habéis mirado algo y tenéis alguna duda o no. Ana María, yo sí tengo una duda. Lo que sucede es que no sé si, a ver, estuve tratando de hacer la práctica 4 y en la parte de la interfaz del router, en la actividad 3 hice la comprobación y todo bien. Y luego, cuando yo fui a hacer la actividad 4, que es lo de activar el forwarding para el router Sí, exactamente, se sí. me desconfiguró y no sé, no, nada de nada, no me funciona. Ni siquiera tiene conexión con el firewall, que es el tiene conexión con el firewall, con el internet, ¿no? Y no, entonces mi pregunta es, o sea, ¿puedo eliminar esa terminal y volver a crearla y no se me desconfigura nada de lo que tengo? Porque ya lo he intentado por todos los medios y no logro establecer conexión. A ver, no entiendo muy bien cuál es tu problema. ¿Se te ha desconfigurado una máquina o todas? No, solo la del router, Ya. Bueno, no estando ya sé, en la actividad 4. ya. A ver, no sé cómo lo has hecho tú. Quiero decir, en los vídeos, por ejemplo, explica cómo crea una máquina virtual, lo primero de Sí, todo, y luego hace copias de esa máquina virtual, copias enlazadas de esa máquina virtual. sí, sí, eso Eh, los he clonado, sí. ¿Qué? Las he clonado, que es lo que dice, sí. Sí, vale, pero ¿tú la has clonado a partir de una que te has dejado como base o no, o no te dejaste la base? Y sí, a partir de la que he dejado como base. Vale, pues bueno, pues a ver, tenemos dos opciones. Sí. O que hagamos una tutoría individual e intentemos resolver el problema, o que te cargues esa máquina y te la vuelvas a clonar de la base y vuelvas a configurar lo que necesites para el router. Ah, ok, ok. Pero, o sea, podría, como que dice, eliminar esa máquina y volver a crearla, que Claro. no me va a afectar las otras, ¿cierto? Aunque No, no, ya no. estén... Las Ah, máquinas son bueno, totalmente independientes, individuales, sí, ¿vale? individuales, ya lo sé. Sí, ¿vale? Lo intentaré y si no, pues te escribo para una tutoría, ¿vale?
Vale, perfecto. Muchas gracias. Vale, a ver, ¿hay alguien más que tenga alguna duda? Silencio total. Vale, a ver, entonces yo lo que voy a hacer es, voy a abrir la tarea. ¿Vale? Para que tengáis claro lo que es el esquema de lo que se os está pidiendo, ¿vale? Yo creo recordar en la última tutoría, que ahora que lo pienso, creo que no la he subido, ¿vale? Pero sí está grabada. Estuvimos viendo cómo configurar la red en Linux, ¿vale? Cómo especificar si quiero que la IP sea estática, si quiero que sea dinámica. Y si quiero que sea estática, ¿cómo puedo yo fijar cuál es la dirección de red, la dirección IP de ese equipo, cómo se pone la máscara, la puerta de enlace, el DNS, ¿vale? Eso es lo que estuvimos viendo el último día. Pero bueno, pues esa información que yo expliqué, pues os sirve un poco pues para hacer, bueno, pues la actividad, como si dijésemos, la 3, ¿vale? Porque realmente la 1 y la 2 serían actividades relacionadas con VirtualBox, ¿vale? Cómo crear una máquina virtual, que ya lo había hecho, instalar el sistema operativo y cómo añadirle tarjetas de red a esas máquinas virtuales, ¿vale? Y en el punto 3 sería pues, un poco como configurar la red para cada una de las interfaces de red que vosotros habéis añadido a las distintas máquinas virtuales, ¿vale? Entonces, pues eso, con lo que yo vi el otro día, pues nos serviría para configurar la red a cada uno de los dispositivos, al PC, al servidor que tenéis aquí, al firewall y al router, ¿vale? Y a partir de ese punto, pues ya habría que hacer bueno, el resto de ejercicios en los que se os pide que, bueno, pues que todos los dispositivos, por ejemplo, puedan salir a Internet, ¿vale? Realmente el único dispositivo que está conectado a Internet sería este de aquí, ¿vale? Y entonces, bueno, pues tendríais que añadir una configuración que viene explicada en los vídeos, ¿vale? Para que tanto los PCs como el servidor y el firewall saliesen a Internet. ¿Bien? Bueno, entonces yo lo que quería explicaros es un poquito el resto de contenidos del tema, que lo vais a ver de forma práctica siguiendo los videotutoriales de las actividades, pero yo quería verlo un poquito de forma teórica, ¿vale? Para que sepáis un poco, no sé, lo que estáis haciendo y qué son cada uno de los elementos que a vosotros se os va a pedir configurar ahí, ¿vale? Entonces yo en el tema 7, aparte de los contenidos de la consejería, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis subido un fichero que es un PDF, un poco resumen del contenido de la consejería, ¿vale? Entonces, comentaros que, bueno, pues yo ya expliqué como si dijésemos la primera parte, lo de la configuración de la red, y voy a ir ahora un poquito a ver de forma teórica, pues el resto de elementos, ¿vale? O puntos que tenéis en el tema, ¿vale? Entonces, una de las cosas que necesito que sepáis es perdón, un firewall. ¿Alguien me sabría decir lo que es un firewall? ¿Nadie? Conocido también como cortafuegos para los amigos, ¿no? Un sistema de seguridad para evitar que entre algo malicioso, ¿no? ¿Puede ser? Efectivamente, ¿vale? El firewall o cortafuegos, ¿vale? Va a analizar todo el tráfico de red que pasa por él, ¿vale? Y añadiría ahí un punto de seguridad porque todo aquel tráfico que no está permitido o todo el acceso a aquellos usuarios que no está permitido lo cortaría, ¿vale? Tanto tráfico e información que entra o que sale de mi red hacia Internet. ¿Vale? Entonces, el firewall
Por eso viene representado aquí en la tarea como un tabique, ¿vale? O podríamos decir una puerta que impide, ¿vale? Que los que están fuera puedan entrar libremente, se hace un control de quién entra, ¿vale? A mi casa y que los que están dentro tampoco puedan salir libremente, se hace un control de lo que puede salir de fuera de casa, ¿vale? Entonces, en Linux existe un software que se llama iptables, ¿vale? Que nos permite, pues, nos permite configurar como si dijésemos el firewall en Linux, es decir, establecer qué usuarios pueden acceder, qué aplicaciones pueden funcionar, ¿vale? Etcétera. Pero iptables nos va a servir también para hacer una traducción de direcciones IP, ¿vale? Entre las direcciones IP privadas de la red de mi casa y las direcciones IP públicas de Internet, ¿vale? Es decir, que iptables tiene, como si dijésemos, varias funcionalidades, ¿vale? Entonces, mirad, nosotros aquí en la tarea, ¿vale? Y bueno, en la tarea lo pongo de ejemplo, pero que esto lo tenéis vosotros también en vuestra casa, ¿vale? Cuando vosotros contratáis los servicios de Internet, contratáis un proveedor de Internet, bien, a vosotros, pues el proveedor de Internet os proporciona un router, ¿vale? Que es el que os va a permitir acceder a Internet, ¿vale? El router es el que está conectado a vuestro proveedor de Internet y os da acceso a la red, a Internet, no a la red, perdón, a Internet, ¿vale? Y luego vosotros con vuestro router, que es inalámbrico y aparte lleva una serie de puertos RJ45, vosotros os vais a crear una red interna en vuestra casa, porque hoy en día en nuestras casas tenemos muchos dispositivos que queremos que accedan a Internet, ¿vale? Pero realmente el único dispositivo que está conectado a Internet es el router y el resto de dispositivos que vosotros tenéis en vuestra casa, lo que hacéis es formar una red privada, ¿vale? Que está conectada a ese router, ya sea de forma inalámbrica o por cable, ¿bien? Y desde todos nuestros dispositivos realmente también podemos acceder a Internet, ¿vale? Pero nosotros en la red que tenemos creada en casa tenemos unas direcciones IP que son privadas, ¿vale? Que nada más que conocemos nosotros. Y en Internet hay otra serie de IPs, de direcciones IP, que son públicas. Vale, todos los dispositivos que hay dentro de mi casa, dentro de mi red privada, de mi red de área local de casa, ¿vale? Cada uno tiene una IP privada, pero salen a Internet todos por el mismo sitio, por aquí, teniendo una IP pública, ¿vale? Entonces, nosotros con iptables vamos a configurar para que se haga esa traducción de direcciones IP de privadas a públicas. Todo dispositivo que yo tengo en la red de mi casa sale por la misma IP pública, que es la que a mí me asignó el proveedor de Internet, ¿vale? Entonces, yo utilizaré iptables para que el router sepa convertir las direcciones de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro, ¿vale? Entonces, bueno, mirad, yo tengo aquí las máquinas, quiero decir, yo he hecho la práctica también. Yo tengo ahora mismo aquí funcionando las 4 máquinas que se os pide a vosotros en los ejercicios que hagáis, ¿vale? Se os pide en el ejercicio que creéis una máquina virtual para el PC, aunque aquí vengan 2 PCs, tenéis que crear solo una máquina virtual para un PC, ¿vale? Tenéis que crear una máquina virtual para un servidor, una máquina virtual para el firewall y una máquina virtual para el router. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo aquí mis 4 máquinas virtuales. ¿De acuerdo? Mirad, nosotros, a ver, el firewall por defecto, si yo no, o sea, el firewall se puede configurar de 2 maneras distintas, ¿vale? Yo le digo, por defecto vas a aceptar todo el tráfico que pase por ti, menos, y establezco las reglas del tráfico que quiero que no pase, ¿vale? Esa sería una manera de configurarla, que sería la manera permisiva,
¿vale? Y luego tengo otra manera de configurar un firewall que es de forma restrictiva, es decir, lo prohíbo todo y solo dejo pasar el tráfico que yo quiera, ¿vale? Bueno, nosotros como en los ejercicios no se nos ha pedido que configuremos realmente el firewall está puesto por defecto en que lo acepta todo el tráfico, ¿vale? Como no se me ha pedido en ninguno de los ejercicios que yo limite ese tráfico, pues no hemos tocado la configuración del firewall con respecto a reglas, ¿vale? Pero que sepáis que se podría hacer. Ahora mismo el firewall está configurado para que todo el tráfico se permita, tanto de entrada como de salida. Bien, ¿cómo veo yo esto? Bueno, pues os voy a dar unas nociones rápidas y básicas de lo que es el IP tables. Hemos dicho que tanto la configuración del firewall, de las reglas que permiten el tráfico de entrada y de salida, ¿vale? Esa configuración se hace con IP tables y luego la traducción de direcciones entre públicas y privadas también se hace con IP tables. Es decir, se utiliza el mismo comando para más de una cosa. Bien, entonces, aquí en los apuntes, ¿vale? En lo que yo sé, en el documento PDF resumen de los contenidos de la consejería, ¿vale? Pues aquí os he resumido un poquito lo que haría IP tables, ¿vale? IP tables trabaja con 3 tablas. Con la tabla filter, que sería para hacer esto que hemos comentado, lo de configurar el firewall, lo de especificar si por defecto quiero que pase todo el tráfico o por defecto quiero denegar todo el tráfico y luego indicar simplemente las reglas que quiero de lo que quiero que funcione, del tráfico que quiero dejar pasar, ¿vale? Por otro lado está la tabla NAT, que es la que vamos a utilizar para hacer esa conversión entre direcciones IP privadas y públicas y viceversa. Y luego está la tabla Mangle, que nosotros no la vamos a utilizar, ¿vale? Nosotros realmente la tabla que vamos a utilizar es la tabla NAT, porque por defecto vamos a dejar que pase todo por el firewall, todo el tráfico, no se va a prohibir nada, ¿vale? Pero vamos a ver que esto está configurado así, ¿vale? Entonces, de las 4 máquinas virtuales que yo tengo, me voy a ir a la del firewall y vamos a ver cómo está configurada la tabla IP tables, ¿vale? Para el firewall. Entonces, para eso yo voy a utilizar, a ver, esperad un momentito, voy a poner, es que no sé si veis bien cuando yo escribo aquí. ¿Veis bien lo que yo escribo en la máquina virtual? Sí, sí. Sí. Vale, yo voy a ejecutar el comando sudo, perdón, iptables, ¿vale? El comando iptables por defecto a la tabla que acude es a la tabla filter, ¿vale? Que es la tabla que hemos dicho que me permitiría determinar si pasa todo el tráfico o no pasa todo el tráfico, ¿vale? Entonces... si yo no pongo nada, la información me la va a dar de la tabla filter, ¿vale? Y con el parámetro "-l lo que hago es que me muestre la información de la tabla filter de este equipo, ¿vale? Y entonces, como veis, aquí no hay especificada ninguna regla, ¿vale? Y lo único que me aparece ahí es input policy accept, quiere decir, acepta de entrada todo el tráfico. Output Policy Accept, es decir, por defecto también acepta todo el tráfico de salida, deja salir todo el tráfico, ¿vale? Es decir, que para las 3 cadenas que tiene esta tabla, ¿vale? Para las 3 por defecto acepta todo el tráfico y como no he puesto ninguna regla restrictiva, pues quiere decir que no estoy restringiendo nada de tráfico, ¿vale? Entonces, con el parámetro "-l, yo lo que hago es mostrar el contenido de mi tabla, ¿vale? Ahora mismo estoy mostrando el contenido de la tabla filter. Si yo quiero ver el contenido de otra de las tablas de IP tables, que hemos visto que IP tables trabaja con varias tablas, ¿vale? Si quiero mostrar el contenido de la tabla NAT, tendré que especificar con la opción "-t que quiero ver la tabla NAT, ¿vale?
pongo la opción "-L" para ver el contenido de la tabla NAT y vemos también que esta tabla tampoco tiene ninguna regla, ¿vale? Con esto vemos que la tabla filter tiene 3 cadenas, la input, la forward y la output, mientras que la tabla NAT tiene 4 cadenas, que son la pre-routing, input, output y post-routing, ¿vale? Bueno, yo ya he comentado que nosotros no vamos a tocar la tabla filter, que sería la que habría que configurar si nos lo pidiese el enunciado en el firewall, y sí que vamos a tocar la tabla NAT, que es la tabla que hay que configurar no en el firewall de nuestra estructura, sino en el equipo, a ver, esperaros, sino en el equipo router, ¿vale? Es decir, este es el enunciado de mi práctica, ¿vale? Si a mí el enunciado me pidiese que yo configurase el tráfico para que no pase toda la información o que pase toda por defecto, pero que no se pueda utilizar determinada aplicación o que no se pueda acceder a determinado puerto, esto lo haría, ¿vale? Configurando el IP tables del firewall. Pero lo que me pide el enunciado es que configure la tabla NAT del router para convertir las direcciones IP privadas en direcciones públicas, ¿vale? Entonces voy a utilizar el comando iptables, pero en vez de en el firewall para configurar el cortafuegos, voy a utilizarlo en el router para configurar la traducción de direcciones, ¿vale? Entonces, ahora, en vez de irme a la máquina virtual del firewall, me voy a venir a la del router. Voy a maximizar para que esto lo veáis bien y voy a poner lo mismo que he puesto antes, pero antes lo había puesto en la máquina del firewall y ahora lo voy a poner en la del router, ¿vale? Yo voy a poner aquí iptables, ¿vale? -t NAT y voy a poner el -L para que me muestre si aquí tengo alguna información en la tabla NAT o no, ¿vale? Y como veis, sí que tengo información, ¿vale? Porque bueno, yo he estado haciendo las actividades en casa y entonces sí que tengo metidas reglas, ¿vale? Si os dais cuenta, tengo metidas en la cadena pre-routing y en la cadena post-routing tengo metidas reglas, ¿vale? Y vamos a ver un poquito qué significa esto, ¿vale? Mirad, yo he utilizado la cadena post-routing, que vosotros la veis aquí abajo del todo, ¿vale? Es que no se ve el ratón. Vale, no se ve el ratón, pero bueno, la tenéis aquí abajo del todo, ¿vale? Pone chain post routing, ¿vale? Y aquí con eso lo que estoy haciendo es lo siguiente. Os lo voy a enseñar con esa regla de ahí. Lo que estoy diciendo es que quiero que me traduzca de dentro hacia afuera, es decir, que cuando haya una petición del equipo hacia Internet o del servidor hacia Internet, se traduzca la dirección IP de estos equipos en una dirección pública para poder salir a Internet, ¿vale? Para eso yo tengo que utilizar la regla que tenéis aquí, ¿vale? Bueno, es que como yo las he hecho ya, pues claro, vosotros no lo veis. Entonces, si queréis, lo que voy a hacer es borrarlas y las vuelvo a crear, ¿vale? Para que lo veáis. Bien, entonces, mirad, para borrar la tabla, para borrar las reglas, tenemos que utilizar también el comando iptables. Ay, perdón. iptables. Es que no se ve. Esperad, voy a limpiar la pantalla para que... Aquí. Entonces, para borrar la tabla de la tabla NAT, voy a ejecutar el comando iptables, ¿vale? Selecciono que la tabla que quiero borrar es la tabla NAT y tengo que utilizar el parámetro "-f", ¿vale? Con esto yo voy a borrar la tabla iptables.
no me muestra nada, pero si yo ahora le doy aquí a que me muestre el contenido de la tabla, ya veis que no están las reglas que me aparecían antes, ¿vale? Porque me he cargado la tabla. Vale, pues ahora lo que voy a hacer es crear esas reglas, ¿vale? Entonces, voy a crear la regla que va a traducir desde dentro hacia afuera, es decir, las IPs privadas en IPs públicas, ¿vale? Toda esta información que yo estoy diciendo es verdad que no viene aquí en el documento porque no me... sí, porque aquí en IP Tables, el resumen este que pusimos aquí, bueno, pues os hablaba aquí un poquito de forma genérica, ¿vale? Pero sí que lo tenéis en los contenidos de la consejería, ¿vale? Los comandos, las opciones del IP Table lo vais a tener aquí. ¿Vale? Si nos venimos aquí al apartado IP Tables. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis los comandos, ¿vale? Mira, indica que la red interna tiene salida hacia el exterior y el comando que hay que ejecutar, ¿vale? Y luego, bueno, aquí te dice cómo limpiar la configuración de la tabla, es el comando que yo acabo de ejecutar, ¿vale? Es que a lo mismo no veis nada, pero lo voy a hacer un poquito más grande, ¿vale? Quiero decir que aquí en los contenidos de la consejería viene pues el comando que acabo de ejecutar, iptable -f para cargarme la tabla. En este caso, si no utilizo ninguna opción para indicar la tabla que me cargo es la tabla filter, pero si pongo la tabla que quiero borrar, en este caso -t-nat, la tabla nat, ¿vale? En este caso la tabla que estoy vaciando es la tabla nat, ¿vale? Bueno, pues aquí me dice el comando que yo tengo que ejecutar para que se haga una traducción de direcciones IP privadas de mi red interna hacia el exterior. Tendría que utilizar este comando, pero evidentemente adaptado a mi problemática, a mi ejercicio, pero tenéis que ejecutar el comando iptables con las opciones post-routing y mascarade, ¿vale? Aquí estamos diciendo que queremos modificar la cadena post-routing. Ya hemos visto que tenemos 4 cadenas. Aquí hemos visto que tenemos 4 cadenas en la tabla NAT, ¿vale? Tenemos la cadena pre-routing, input, output y post-routing. Bueno, nosotros la cadena que vamos a modificar para que el tráfico, para que se conviertan las direcciones IP internas en la pública, ¿vale? Sería la cadena post-routing. Y luego si queremos que vaya tráfico o sea, que se haga la conversión justo al contrario, que se haga la conversión desde la IP pública a las privadas, ¿vale? Utilizaríamos el post-routing, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a ejecutar para dejar la tabla tal cual, sería el pre-routing, no el post-routing, sería el pre-routing que lo tenéis aquí, ¿vale? Voy a ejecutar el comando para crearme las tablas, la tabla NAT, tal cual la teníamos antes, ¿vale? Para que yo pueda salir desde las IP de mis equipos, desde las IPs privadas de mis equipos, pueda salir a Internet con una IP pública y luego veremos en qué casos necesitaríamos, ¿vale? Que la conversión se hiciese al revés, ¿vale? Sería cuando yo desde un equipo que está en Internet quiero acceder o bien al servidor o bien al PC. Lo más normal es que quiera acceder a un servidor porque un servidor es un equipo que ofrece servicios, ¿vale? Eso es lo más normal, que necesite acceder a un servidor y no a un PC normal y corriente. Pero bueno, vamos a indicar cómo se haría esto, ¿vale? Entonces, lo que estamos configurando es la tabla NAT del router, ¿vale? Aquí tengo la máquina router y vamos a configurar esta tabla NAT con el comando iptables. iptables. Hemos dicho que la iptables, que la tabla que quiero modificar
es la tabla NAT, ¿vale? ¿Y cómo quiero modificarla? Bueno, pues quiero modificar la regla, ¿vale? Por eso pongo el menos A mayúscula. Uy, oigo algo. Sergio. Ah, no, vale, perdón. Vale, quiero añadir una regla a la cadena post routing. A la cadena post routing. Y lo que le voy a decir es que lo que llegue al router, ¿vale? Lo saque por la interfaz. Perdón. Bueno, ahora os lo explico, ¿vale? Es que claro, si no había hecho los ejercicios, lo mismo vais como un poco perdidos, pero a ver, voy a intentar explicároslo. Vale, a ver si lo consigo salir de aquí. Vale, aquí. Sí, vamos a ver. Mirad, mi PC nada más que tiene una tarjeta de red, ¿vale? Que es la que le permite comunicarse con el firewall. Mi servidor nada más que tiene una tarjeta de red, que es la que le permite comunicarse también con el firewall. El firewall tiene 3 tarjetas de red, ¿vale? Una para comunicarse con el PC, otra para comunicarse con el servidor y otra para comunicarse con el router. Y el router tiene 2 tarjetas de red, una para comunicarse con el firewall y otra para salir a internet, ¿vale? Bueno, todas las tarjetas de red del PC, del servidor, del firewall y una de las del router, esta que va hacia acá, se van a configurar como red interna, ¿vale? Pero la que tengo aquí, esa se va a configurar como bridge, ¿vale? Como adaptador puente. ¿Y por qué lo quiero configurar como adaptador puente? Porque quiero que ese router actúe como si fuese un equipo de mi red física de mi casa o de aquí del instituto, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo 2 interfaces que tendré que configurar, tal cual expliqué antes de vacaciones, que se configuraba las direcciones IP en Linux, ¿vale? Tendré que configurarle la dirección IP a esta interfaz y tendré que configurarle la dirección IP a esta interfaz de aquí. Vale, cada una de las interfaces tiene un nombre, ¿sí? El nombre de las interfaces, y me voy a meter al firewall para que lo veáis porque tiene 2, ¿vale? Yo lo veo poniendo IPA, ¿vale? Cuando yo pongo IPA, veo cuántas interfaces de red tengo, ¿vale? Y cómo se llaman. Entonces, vemos que siempre aparece la LO, que es la interfaz de loopback, que es la que se utiliza para hacer referencia al mismo equipo en el que estoy. Y en el caso del firewall, como he comentado antes, tengo 3 tarjetas de red, ¿vale? Una que se va a llamar ENPOS 3, otra que se va a llamar ENPOS 8 y otra que se va a llamar ENPOS 9. Bueno, yo le llamo ENPOS, pero en realidad eso es un 0, ¿vale? No es una O, pero es que si no es más complicado nombrarlas, ¿vale? Entonces yo tengo una interfaz de red, ¿vale? Para cada una de mis tarjetas de red y a cada una de ellas le tengo que configurar una dirección IP que en este caso se ha hecho de forma estática, ¿vale? Pero en el router, que es que yo me he metido aquí directamente a configurar esto sin haberos enseñado cómo estaba configurada la red, ¿vale? Pero bueno, me tenéis que creer que de las 2 interfaces de red que tiene el router, ¿vale? El ENPOS 3 es el que sale a internet, ¿vale? Os lo voy a... Bueno, voy a ejecutar el comando. Esto lo que hace ahora mismo es dar un fallo porque hay algo que he escrito mal. Masquerade. Eso lo he escrito bien, ¿no? A ver, bad argument. Vale, porque me ha faltado algo. Esperar un segundo. A ver si yo puedo hacer que esto salga de aquí. El -J delante de Masquerade, Piedad, ¿puede ser? Sí.
Sí, me falta alguna opción, lo sé. Ah, es minúscula. ¿Vale? Bueno, que me ha faltado añadir esa opción menos J delante del masquerade, ¿vale? Mirad, ahora después os enseño, em, yo lo diré, las interfaces de red, pero antes de nada voy a pasar a mostraros lo que es la tabla, la IP Tables, para que veáis que se ha añadido la regla, ¿vale? Aquí a la cadena post-routing se ha añadido la regla que acabo de poner, ¿vale? Con lo cual esto ya me permite la conversión de direcciones IP privadas a públicas hacia afuera. Y ahora voy a enseñar que habéis hecho ahí un acto de fe y habéis creído en mis palabras, ¿vale? Os voy a enseñar las interfaces de red que tiene esta máquina, este router, y vemos que tiene una mPOS 3, ¿vale? Y una mPOS 8. Bien, dos tarjetas de red, pero yo ahora me voy a meter para que veáis la configuración de esas tarjetas de red, porque vais a ver que una la tengo configurada de forma estática y otra de forma dinámica, ¿vale? Sudo nano /etc /netplan. ¿Vale? Aquí tengo la configuración de mi red, ¿vale? Y si os dais cuenta, tengo la mPOS 3, ¿vale? Que es la interfaz del router que va a Internet, ¿vale? Y aquí le he puesto que me asigne la IP de forma dinámica, ¿sí? Y luego la mPOS 8, que es la red interna, que le he puesto que la IP sea estática y le he especificado la IP, ¿vale? Que viene ahí, ¿de acuerdo? Con lo cual, con eso yo he conseguido, he conseguido o sea, con esto no, con lo de las IP tables que he tocado, he conseguido que se pueda hacer una traducción de direcciones IP de privadas a públicas, ¿vale? Ahora vamos a ver en qué caso, y esto se os pide en el ejercicio 5, ¿de acuerdo? Se os pide en el ejercicio 5 el que podáis salir a Internet desde los equipos servidor y PC, ¿vale? Y para ello es necesario añadir esa regla para que se conviertan las IPs privadas en públicas. Pero vamos a ver en qué caso sería necesario hacer la conversión justo al contrario. ¿Cuándo necesitaríamos convertir IPs públicas en IP privadas? Bueno, pues imaginaros que en mi equipo servidor yo instalo un servidor Apache que se os pide, por ejemplo, en el ejercicio 8, ¿vale? En el ejercicio 8 se os pide que en el servidor instaléis un servidor Apache, ¿vale? Eso está muy bien. Aquí tenéis vuestro servidor de páginas web, ¿vale? Un servidor Apache es un servidor de páginas web y tal cual lo tendréis configurado en ese momento, vosotros podréis acceder a las páginas web que haya aquí desde el PC este o este, ¿vale? Pero no podríais acceder desde fuera. ¿Por qué? Porque el servidor tiene una IP privada y desde aquí fuera no se conocen esas IPs privadas, ¿vale? Entonces es necesario añadir reglas en el IP Tables que conviertan esas IP públicas en privadas para que los equipos que están fuera en Internet, por el mundo, sean capaces de acceder al servidor que está metido dentro de una red privada, ¿vale? Bueno, para poder hacer eso, entonces en el router tendremos que añadir otra serie de reglas, ¿vale? Que van a ser de otro tipo. Si la regla que hemos utilizado antes me modificaba o me añadía, perdón, si el comando utilizado antes añadía una regla a la cadena post-routing, ahora lo que voy a hacer, iptables, sudo iptables -t NAT, porque la tabla que estoy modificando es la NAT, y ahora lo que voy a hacer es añadir una regla, ¿vale? Que va a ser pre-routing, ¿vale? Que lo que va a hacer es que todo lo que llegue al router que vaya dirigido al puerto, por ejemplo, 80, que es el puerto para acceder a las páginas web, ¿vale? Al protocolo HTTP, bien, pues lo redirija al servidor, ¿vale? Entonces, yo voy a poner aquí que
todo lo que, bueno, aquí me pone el -p TCP porque yo lo diré, la aplicación HTTP utiliza el protocolo TCP, ¿vale? Entonces, una vez que especifico el protocolo, yo tengo que poner que todo lo que llegue al puerto 80, que es el puerto para acceder a las páginas web, ¿vale? Cuando vosotros ponéis en el navegador HTTP, lo que estáis haciendo es intentar comunicar con el puerto 80 de otro equipo, ¿vale? Del equipo que hayáis especificado en el navegador, ¿vale? Bueno, pues con esto nosotros lo que le estamos diciendo es que todo lo que llegue al router para el puerto 80 lo redirija, ¿vale? De la siguiente manera al mPOS 3, ¿vale? Y todo lo que llega de entrada, ¿vale? Con el protocolo TCP al puerto 80 lo redirija a la dirección IP de mi servidor, que en mi caso es 192.168.5.10, al puerto 80 también, ¿vale? Es decir, con esta regla yo lo que le estoy diciendo, todo el tráfico que le llegue al router, ¿vale? Que vaya dirigido, que le llegue al router por aquí, por el mPOS 3, ¿vale? Que es esta interfaz de aquí. Todo lo que le llegue al router por el mPOS 3 que vaya al puerto 80 se va a dirigir a la IP del servidor al puerto 80, ¿vale? Eso es lo que indica esa ruta de ahí. Le doy a Enter, no hace nada, pero entiendo que internamente ha escrito la regla que yo le he dicho, ¿vale? Es decir, si yo ahora pongo esto, que me muestra el contenido de la tabla NAT, veo que se ha añadido la regla que yo he puesto, ¿vale? Lo veis aquí arriba, DNAT, TCP, Anywhere, TCP, ¿vale? Y el HTTP, que es lo que se corresponde con el puerto 80. Vale, pues esta misma regla que hay aquí la voy a añadir no solo para el puerto 80, porque hoy en día a las páginas web muchas veces en vez del protocolo HTTP se utiliza el HTTPS, ¿vale? Que lleva el 443, ¿vale? Entonces, voy a añadir una regla exactamente igual, pero diciéndole que todo lo que llegue al puerto 443, que se corresponde con el HTTPS, ¿vale? Lo redireccione también al servidor al puerto 443, ¿vale? Y voy a hacer otra regla más, que es la que necesitáis ejecutar para el ejercicio 7, en el que hay que instalar un SSH, ¿vale? Que el SSH funciona con el puerto 22, ¿vale? Entonces voy a añadir una regla para el puerto 22. Aquí está. Todo lo que llegue desde fuera, ¿vale? Por la entrada, por la interfaz mPOS 3 del router y que vaya dirigido al puerto 22, quiero que lo redireccione también al servidor, al puerto 22. Vale, pues ya habría añadido esas tres reglas. Si yo ahora veo el contenido de la tabla NAT, vemos que me aparecen, ¿vale? Las cuatro reglas. Las tres reglas pre-routing y la regla post-routing, ¿vale? Las tres reglas pre-routing traducen de pública a privada y la regla post-routing traduce de privada a pública, ¿vale? Bueno, pues eso sería con respecto a las tablas estas IP-tables, ¿vale? Necesito que sepáis para el examen, ¿vale? Necesito que sepáis cómo se ve el contenido de una tabla IP-tables, ¿vale? Que es con la opción "-L". Y con la opción "-T", perdón, especificar qué tabla es la que queréis ver, ¿vale? Si ponéis "-T NAT", es la tabla NAT la que queréis ver. Si ponéis "-T filter", es la tabla filter la que queréis ver. Si no ponéis nada, ¿vale? Y solo el parámetro "-L", la que os muestra es la tabla filter, ¿vale? Necesito que sepáis cómo se borra una tabla IP-tables, ¿vale? Que es especificar la tabla que queréis borrar y luego la opción que hemos visto también, que sería la "-F" mayúscula,
Bien, y luego como las reglas, solo las dos que yo he explicado, ¿vale? La pre-routing y la post-routing, ¿vale? Bueno, una vez que hemos visto esto, quería explicaros, voy un poco regular tal cual, pero bueno, quería explicaros de aquí del documento lo que es el DHCP. Solo vamos a ver de forma teórica, creo que ya sabéis más o menos lo que es el DHCP. El DHCP es el protocolo que permite asignar una IP de forma dinámica a un dispositivo, ¿vale? ¿Y por qué es necesario? Pues mirad, cuando yo tengo una red en la que solo hay 3 equipos, yo puedo poner la IP de forma manual, ¿vale? Es fácil que no me equivoque, porque si solo tengo 3 equipos, ¿vale? En una misma red no puede haber 2 equipos con la misma dirección IP, ¿vale? Entonces, si yo tengo poquitos equipos, es fácil para mí recordar qué IP están ya puestas y cuáles son las nuevas que quiero poner. Pero cuando tengo una red de grandes dimensiones, esta tarea se vuelve prácticamente imposible. Por eso es muy útil el uso del DHCP, porque de forma automática él detecta qué IPs están ya asignadas y asigna una IP a un nuevo dispositivo que no está asignada todavía, ¿vale? Y así me evito conflictos de direcciones IP. No solo asigna la IP, sino que asigna toda la configuración de red al equipo de forma automática. ¿Y qué es esa configuración de red? Pues asigna la dirección IP, la máscara de red, la puerta de enlace y el DNS, ¿vale? Por eso, cuando yo aquí os he enseñado el router, ¿vale? Y os he enseñado antes que, a ver, os he enseñado, yo lo diré, al meterme a la configuración de la red, hemos visto que la MPOS 3 la asigna de forma automática y la MPOS 8 de forma manual, ¿vale? Por eso yo he tenido que meter manualmente la IP, la máscara, la puerta bueno, la puerta de enlace no está metida, ¿vale? Pero sí que está metido el DNS. Sin embargo, cuando yo me salgo y pongo IPA, vemos que el MPOS 3 también tiene asignada una dirección IP, ¿vale? Que es esta, la 10.81.104.198/22, que es su máscara, ¿vale? Es decir, que dinámicamente se me ha asignado una dirección IP, ¿vale? Eso sería el DHCP, que necesito que entendáis el concepto, ¿vale? De forma teórica, que sepáis lo que es el DHCP. Vale, también necesito, muy importante, que conozcáis lo que es el DNS, ¿vale? Y el DNS no es más que uno de los servicios más importantes de Internet, que lo que permite es traducir de nombre a dirección IP. ¿Y esto por qué ocurre? Mirad, cuando vosotros en un navegador ponéis la página, normalmente ponéis un nombre de una página, no ponéis una dirección IP. Pero podríais poner la dirección IP en la que se encuentra la página y funcionaría exactamente igual. Pero ¿qué pasa? Que a los humanos nos es más fácil recordar un nombre antes que una dirección IP. Por eso el DNS es tan importante. Nos facilita la vida a los humanos porque no tenemos que escribir una dirección IP, ¿vale? Hoy en día, quiero decir, nosotros recordar un montón de direcciones IP nos costaría mucho trabajo, mientras que recordar un nombre nos es mucho más sencillo. Pues esto lo podemos hacer gracias al DNS, porque él se encarga de traducir el nombre que nosotros hayamos puesto en direcciones IP, ¿vale? O viceversa, ¿de acuerdo? Entonces, también necesito que sepáis lo que es el DNS, ¿vale? Lo que es el concepto de DNS. Vale, pues bueno, aquí quedaría por ver lo que es el NFS, ¿vale? Que es otro servicio que lo que permite es compartir una carpeta desde un equipo a otro, ¿vale? Lo que es el SSH, que nos permite conectarnos a un equipo como si estuviésemos sentados en ese equipo. Es decir, yo tengo aquí mi equipo y tengo otro equipo en mi casa. Bueno, pues yo con SSH bien configurado podría hacer una conexión remota al equipo de mi casa y trabajar desde el instituto como si estuviese en mi casa, ¿vale? Eso es el SSH, ¿vale? Bueno, eso es el acceso remoto, perdón. Acceso remoto se puede hacer vía Telnet, que es textual, pero no es seguro. Se puede hacer mediante SSH, que es textual
y es seguro, es decir, si se intercepta el tráfico, ¿vale? No hay peligro. O podemos utilizar el VNC, que permite conectarse de forma gráfica o bien mediante Telnet o mediante SSH. Y por último nos faltaría por ver cómo instalar un servidor Apache y acceder a una página web, ¿vale? Bueno, como vamos muy justitos de tiempo, os pediría por favor que en casa intentéis hacer el ejercicio, ¿vale? La tarea 7, que de hecho no recuerdo cuándo está la fecha de entrega, ¿vale? Pero no os durmáis en los laureles, ¿vale? No os lo dejéis para última hora porque, a ver, con los vídeos no va a costar trabajo hacerlo, pero sí que es un poquito largo, ¿vale? Entonces la tarea 7 la tenéis para entregar Domingo 26, creo. domingo 26, es decir, que no queda tanto, ¿vale? Entonces os pediría por favor que para la semana que viene todos hayáis intentado hacer la tarea 7 por si os surge alguna duda, ¿vale? Y también os pediría, ¿vale? Con esto acabaríamos la parte de Linux. Si tenéis alguna duda el martes que viene sobre lo que queda por ver, que es el NFS, el SSH o el Apache, me la preguntáis el martes que viene, pero yo el martes que viene debería ya empezar con el siguiente tema. Los 3 temas que quedan, no os agobiéis porque es Windows, ¿vale? Lo hemos dejado a propósito para el final, pues porque todo el mundo está más familiarizado con Windows que con Linux y os va a resultar más sencillo, ¿vale? Realmente la primera práctica de Windows que vamos a dejar puesta hoy, ¿vale? Consiste en la instalación del sistema operativo, ¿vale? Esto corresponde también al resultado de aprendizaje 2, que es instalación y configuración de un sistema operativo. Ya hemos instalado y configurado Linux y ahora pasamos a instalar y configurar Windows, que ya sabéis que es prácticamente siguiente, ¿vale? Entonces, sí que bueno, pues que estaría bien que también empezaseis a hacer, a ver, la instalación esta se os va a pedir que la hagáis en una máquina virtual, ¿vale? Aunque muchos de vosotros tengáis ya el Windows instalado en vuestros equipos, ¿vale? Pero como tenemos que demostrar que sabéis instalarlo, pues para que no machaquéis vuestras instalaciones se va a hacer también en una máquina virtual. Pero ya a partir de ahí, quizás el resto de temas, ¿vale? El 9 y el 10 lo podréis hacer directamente sobre vuestro Windows 10, ¿vale? Que tengáis en vuestras máquinas reales si las máquinas virtuales os van muy lentas, ¿vale? Bueno, pues nada, voy a cortar ya la grabación y quedamos en eso, ¿vale? Intentad por lo menos para la semana que viene que la tarea 7, ¿vale? Intentar hacerla para que me podáis preguntar las dudas que tengáis, ¿vale? Y si no, yo ya me meteré con el tema 8, ¿de acuerdo?